El guacamayo jacinto es nativo del Centroamérica y de la parte este de Sudamérica. Su población es una de las más reducidas, ya que hasta el 2020 se consideraba en peligro crítico de extinción. De hecho, tuvieron que liberar unos 8 ejemplares en la naturaleza con el fin de que se reproducieran, recuperando de este modo a la especie. Al humano le gusta tenerlo de mascota, lo que genera un problema porque esto motiva a las personas que se adentran a la naturaleza para tomar los pichones o los padres si tienen suerte y luego comercializarlos de manera ilegal, haciéndole daño eminentemente al ecosistema donde habitan estas hermosas aves, ya que son reforestadoras. De hecho, el guacamayo jacinto es uno de los mayores reforestadores en el mundo, porque con su pico no son demasiado ágiles. Una vez que pelan, por ejemplo, una nuez, se les puede caer con bastante facilidad y esa tiene la posibilidad de germinar, contribuyendo entonces de este modo a la reforestación, a la construcción de su propio hábitat natural. Entonces, cuando viene el humano, irrumpe en sus nidos, los daña para poder sacar los pichones. Normalmente están dentro de los troncos. Se llevan a los pichones, ¿verdad? Entonces el padre tiene que esperar unos 2 años para volver a reproducirse con su pareja. Los guacamayos y los loros en general suelen escoger a una pareja de por vida. Entonces cuando toman esos pichones del guacamayo jacinto, por ejemplo, de cualquier otro puede ser, se pierde esa generación de algún modo, porque los pichones podrían morirse, ya que ellos en la naturaleza están blindados con que los padres le van a brindar lo que el pichón necesite de manera natural. Ellos están adaptados a vivir sueltos, en libertad, y Dios les provee todo lo que necesitan por la naturaleza. Pongamos este otro escenario: se llevan a los padres y dejan a los pichones solos. Es posible que ellos lamentablemente mueran. ¿Quiénes? Los pichones. O sea que esa generación también se perdería. De cualquier modo es un problema, una problemática. Al menos obtener al guacamayo jacinto y otros más buscándolo directamente en la naturaleza. Los que venden en la veterinaria los crían especialmente como mascotas. No es que van y lo toman de la naturaleza y te lo venden, toma. O al menos no es lo que deberían, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha disminuido bastante la población de los guacamayos jacinto. Ahora continuamos con las siguientes características, y es que esos ejemplares miden normalmente 1 metro. 1 metro de longitud es bastante para el mundo de las aves. Cada ala mide aproximadamente 43 centímetros de envergadura, cada ala. Y asimismo su cuerpo con todo y cola, midiendo 1 metro y tanto normalmente. Medidas que pueden variar dependiendo de la longevidad del ejemplar, si es adulto o es joven. Este guacamayo comparte características similares a las otras aves que hemos mencionado acá, y es su longevidad. Los loros suelen durar muchos años de vida, son de las aves que más tienen una esperanza de vida. En el caso del guacamayo azul o guacamayo jacinto no es la excepción, pueden durar todo este tiempo. Razón por la cual son tan fieles a los amos. Esos animales son bastante inteligentes también. Podrías compararlo con un perro en cuanto a su inteligencia. Razón por la cual también puede generar la confianza necesaria para su dueño liberarlo y ellos volar en libertad. Por ejemplo, estamos aquí, los soltamos, ellos vuelan y regresan a donde su amo o a donde su dueño, porque ya están demasiado acostumbrados a él y probablemente lo tienen desde pequeñito. Ya es como si fuera su padre. Al tener una buena visión, también los reconocen con facilidad. Incluso los pueden entrenar con un pitido, ellos vuelven. También tienen la habilidad o la capacidad de pronunciar o articular palabras. Dependiendo del idioma, puede sonar de un modo o de otro. Si le hablas español, pues es ese tipo de palabras las que va a aprender a repetir. Si es en inglés, pues va a repetir palabras en inglés. Depende del idioma en que le hable durante el resto de su vida.
Las plumas del guacamayo jacinto son generalmente, en todo su cuerpo es azul, exceptuando algunas partes del cuello que podrían ser grises, claras o opacas en el cuello en ocasiones, pero en general son un color azul, un azul profundo, y su cola es bastante larga. Su pico es en color negro y alrededor del mismo está en color amarillo, siempre es amarillo. Sus ojos son prominentes y en color negro, también bordeado por el color amarillo. Y lo demás lo estás viendo acá. ¿Conocías al jacinto? ¿Es tu primera vez en verlo? Todo eso déjame saberlo en los comentarios. Soy Ereico Sánchez Cabrera. Hasta la próxima. ¡Wow! La brisa, mira, no lo deja. El viento no lo deja volar. Mira, mira. Ni siquiera las garzas. Vas a ver cómo dentro de muy poco empieza la lluvia. De hecho, ya están cayendo algunas lloviznas y los frutos de ese árbol están cayendo todos, que es un árbol de tamarindo.